Historia y vida de los romanos. A lo largo de este video abordaré temas referentes a la vida que llevaban los romanos hace muchos años y definiré cada detalle que marcó el estilo de vida de ellos. El traje romano y su apariencia. Un caballero romano llevaba una simple túnica y toga. Una túnica era un vestido de lana de manga corta que generalmente llegaba hasta más abajo de la rodilla. La toga era un mando de lana de 5 metros de largo. El romano se envolvía en la toga alrededor de su cuerpo, sobre la túnica, de manera que solo el brazo derecho le quedaba al descubierto. Únicamente los ciudadanos romanos podían usar la toga. Las mujeres usaban una estola, prenda interior que llevaba hasta tocar el suelo, y una paya, manto suelto que llevaban por encima de la estola. Hombres y mujeres usaban sandalias y también botas altas de cuero que aseguraban mediante correas en la parte superior. Los hombres disimulaban la calvicie con cabellos postizos o pelucas, y las mujeres se aplicaban mascarillas para prevenir las arrugas. Las casas de los romanos. En los primeros tiempos de la República, las casas eran sencillas. Constituían en un salón amplio llamado atrium. Este salón no tenía ventanas y la luz penetraba por una abertura en el techo. El agua llovida que entraba por esta abertura caía a una alberca que había en el piso y se empleaba para usos domésticos. Era este atrium donde los romanos cocinaban, dormían y oraban. Aquí también guardaba el padre su cofre con el dinero. Más adelante se añadió una pequeña construcción al lado del salón principal. Esto se llamó tablinum. Luego los romanos copiaron una idea arquitectónica de los griegos y agregaron un patio a continuación del tablinum. Este patio estaba rodeado de varios cuartos. Con el tiempo las casas tuvieron 3 partes principales. La primera fue el atrio, salón principal. La segunda fue el tablinum, que servía de comedor y pasadizo. Y la tercera fueron los cuartos alrededor del patio, que eran destinados para dormitorios, cuartos de recibo y cocina. La familia romana. Estaba formada generalmente por el padre, la madre, las hijas solteras y los hijos casados con sus esposas e hijos. El padre conservaba la máxima autoridad sobre todos los demás miembros. La madre romana también era tratada con sumo respeto, tomaba los alimentos junto con su esposo y ayudaba a educar a la familia. Durante el periodo del Imperio Romano se debilitaron los vínculos familiares y los divorcios se hicieron frecuentísimos. Esclavos romanos. Había muchas personas que no gozaban de la libertad. Eran estos los esclavos, hombres y mujeres capturados en las guerras. Algunos esclavos recibían buen trato, sin embargo, otros eran obligados a trabajar sin interrupción y duramente en labores pesadas. Algunos romanos acostumbraban a domar a sus esclavos como si fuesen cachorros o potros. La suerte del esclavo dependía del carácter de su dueño. Educación romana. En los primeros tiempos de la República, el niño recibía su educación directamente del padre, mientras que la niña la recibía de su madre. Más tarde, se organizaron escuelas para aquellos niños cuyos padres estaban en condiciones de pagar una reducida pensión. A las niñas se les continuó enseñando en sus casas a coser, tejer y cocinar. En la escuela romana del último siglo a.C., los niños aprendían lectura, escritura y aritmética. También conducta apropiada y se les enseñaba a recitar máximas. Religión romana. En los primeros tiempos de la República, los romanos creían que había espíritus por doquier. Estos espíritus no tenían ni figura ni forma corporal. Para proteger su hogar y su familia, el padre romano ejecutaba ciertas ceremonias que creían gratas a los espíritus hogareños.
ya que creía que al no cumplir estos ritos, los espíritus se pondrían furiosos y harían todos los daños que fueran posibles. Al conectarse los romanos con los griegos, se presentó un cambio notable. Los romanos aceptaron muchos dioses griegos. También aceptaron la idea griega de que los dioses tenían forma humana. Algunos de estos dioses fueron Júpiter, Marte, Venus, Mercurio y Minerva. Recreación de los romanos. En los primeros tiempos de la República, la religión guardaba relación directa con la recreación. Los romanos eran especialmente aficionados a las carreras de carros y a las luchas entre gladiadores. Las espectaculares carreras de carros tenían lugar en Roma, en el Circo Máximo, una estructura de forma elíptica que podía contener alrededor de 175,000 personas. El gran anfiteatro llamado el Coliseo era el lugar en donde se efectuaban los brutales encuentros entre gladiadores. Tenían una capacidad para unos 50,000 espectadores. El traje romano, su religión y sus recreaciones obviamente eran distintas a las nuestras. Sin embargo, aún estamos vinculados a los romanos por las contribuciones que legaron a nuestras civilizaciones modernas. El derecho romano. Roma se transformó de villa desconocida en capital de un vasto imperio. Los romanos elaboraron leyes que definían derechos y deberes de los ciudadanos romanos. Al hacerlo, dejaron a las generaciones futuras algunos principios legales de tanta trascendencia como los siguientes. Las leyes deben ser escritas. La ley protegerá a los ciudadanos contra daños a su propiedad. Las leyes habrán de considerar los derechos de la mujer. Todo individuo que fuera acusado será considerado inocente hasta que se pruebe lo contrario. Podrán efectuarse matrimonios civiles entre ciudadanos de distinta posición social y económica. Ingeniería romana. La ingeniería romana fue tan famosa como lo fueron sus leyes. Los romanos construyeron puentes magníficos, parques públicos y acueductos. Sin embargo, los romanos se destacaron en la construcción de sus caminos. Arquitectura romana. A la vez que los romanos construían sus caminos, edificaban también templos, basílicas, edificios del gobierno y baños públicos. Literatura romana, idioma y ciencia. Los romanos también desempeñaron labor importante en los campos de la literatura y del idioma. Las contribuciones romanas relativas a la ciencia no fueron tan destacadas como en los aspectos legales y de ingeniería. Igualmente, los romanos contribuyeron de forma notable al desarrollo del idioma. El idioma romano, el latín, se extendió a muchos pueblos a través del imperio.
Contribuciones a la ciencia. Los romanos obtuvieron 4 triunfos en los campos de la salud y la medicina aplicada. Establecieron sistemas de servicios médicos para el público. Fundaron numerosos hospitales, los primeros que hubo en Europa. Organizaron grupos de médicos que acompañaron a las tropas romanas en sus campañas militares. Mejoraron los sistemas de sanidad pública. Estas 4 realizaciones honran al grupo de romanos encargados de planeación.